En esos últimos capítulos hemos dedicado algún tiempo a hablar sobre software. Sobre una distribución de Linux, es la que hemos utilizado siempre como ejemplo, ¿verdad? En Debian, siempre. Primero hablamos de WireGuard, el fantástico servicio de VPN. Después hemos hablado de Nebula, un software fantástico que, bueno, nos permite disponer de nuestra propia SDN, Software Defined Network. Una chulada, la verdad. Bueno, no sé si os acordáis de la instalación de Nebula. Bueno, pues en la instalación de Nebula teníamos que arrancar a mano, tanto en el servidor como en el cliente, el propio Nebula, el software, ¿verdad? Lo cual es terrible. Es terrible tener que arrancar el software cada vez que entremos en la máquina y tener que tener ahí la consola, ¿verdad? Mal. Seguro que os gustaría muchísimo más si no hubiera que arrancar nada, ya estuviera arrancado Nebula, corriendo solito, y que nosotros no tuviéramos que hacer absolutamente nada. Bueno, mi forma preferida de hacer esto que os digo, que es tener un software corriendo siempre, es definirlo como servicio. Para ello podemos utilizar el systemd de Debian, que bueno, es la distribución que utilizo. Lo podéis hacer de una forma muy parecida, si no igual, en CentOS, en Red Hat, en SUSE, en lo que queráis. Y en Windows también hay forma de hacerlo, seguro. Y si os interesa, pues lo miro. Pero vamos, se puede hacer en cualquier sistema operativo, el convertir un software en un servicio al final, o montar un servicio para que haga algo con un software en concreto. Esto que os cuento hoy no es nada del otro mundo, pero sí que es algo muy útil y me ha parecido muy útil hacerlo con este software que os he dicho, con Nebula, porque no era muy buena la forma de hacerlo. Así que bueno, el capítulo de hoy va a ir justo de eso, de definir servicios en systemd. Y vamos a definir el servicio de Nebula, pues por poder hacerlo por algo concreto, ¿no? Porque definir servicios sobre algo así genérico y abstracto, pues no es lo suyo. Así que vamos a definirlo con systemd. Pero bueno, antes quiero comentaros un pequeño cambio que he hecho en el podcast y que creo que puede ser muy interesante a nivel de usabilidad del contenido. Realmente es el cambio más grande que he hecho en estos más de 200 capítulos. Este es un cambio bestial de grande, ¿vale? Os cuento, a partir de este capítulo, este que estáis escuchando ahora mismo, vais a poder saltar a la parte del contenido que más os interese, ¿vale? Y además podéis saltaros aquello que no os interesa. Es decir, si os interesa una parte y no os interesa otra, no hace falta que lo escuchéis todo. Además, os voy a complementar en el propio MP3, ¿vale? Si es necesario poner algún pantallazo o alguna diapositiva o alguna cosa, lo voy a hacer directamente en el audio. Porque sí, los MP3 permiten hacer estas cosas. ¿Cómo? Bueno, pues se llama capítulos. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque entiendo que vuestro tiempo vale mucho y no quiero obligar a nadie a navegar por todo el audio hasta que escuche lo que le interese. ¿Por qué? Pues porque tenéis otras cosas que hacer, ¿verdad? Si os interesan 3 minutos, pues no es necesario que lo escuches todo. O a lo mejor quieres volver a escuchar una cosa muy concreta, pues te vas a ese punto en concreto. Veréis, los marcadores o capítulos no están disponibles para todos vosotros. Pues no. ¿Por qué? Pues porque hay aplicaciones y servicios que no lo soportan. El más utilizado de todos esos es iVoox. Tanto el podcatcher, el software, como los que estéis suscritos al feed de iVoox. Simplemente por una limitación de la propia plataforma de iVoox. Así que si queréis utilizar los marcadores, los capítulos, os vais a tener que suscribir directamente al feed que está en eduardogollado.com/podcast/feed. Y bueno, y no podréis utilizar el de iVoox. Si solo queréis oír el audio, perfecto, ningún problema. Si queréis además aprovechar los capítulos, los marcadores, pues tendréis que utilizar el otro. De todas formas, acordaros que os podéis suscribir en el botón que hay en la parte derecha de la web, un enlace.
Luego, a ver, vamos a ver los que sí. Los podcatchers o clientes de podcast que soportan esto de los marcadores, de los capítulos, son muchos, ¿vale? Tendríamos Podcast Addict, Pocket Cast, Antena Pod, por ejemplo, para Android, Overcast para iOS, también Pocket Cast, evidentemente. Y bueno, luego hay muchísimos más, ¿vale? Pero no he podido probarlos todos. Simplemente os cuento los que sí que sé que los soportan. Así que lo mejor es que miréis en vuestro podcatcher a ver si esta opción está disponible. En ese mismo audio tendréis que tener en algún sitio que os ponga capítulos o índice o alguna cosa donde podáis saltar de una parte del audio a la otra. Pero bueno, donde seguro que no está la opción es en la app de iVoox y en cualquier app que utilice el feed de iVoox, ya os he comentado. Aunque bueno, es algo que hay casi 500 personas que lo están utilizando. Así que bueno, yo aviso porque creo que es bastante mayoritario. No entiendo cómo puede haber tanta gente suscrita al feed de iVoox, más que nada porque lo tengo oculto. Entonces, si está oculto, no entiendo por dónde sale tanta gente. No acabo de entenderlo. Sé que hay muchos podcatchers que directamente te lo sacan. No sé. Bueno. En fin, además, también que sepáis que el feed de iVoox sirve los audios a 64 kilobits por segundo, mientras que en eduardogollado.com lo sirvo a 128 y con capítulos. Ahora, el contenido es el mismo, ¿vale? O sea, digo lo mismo y bueno, si estáis contentos con iVoox, seguid con iVoox, ¿vale? Lo único que no podréis ir saltando de una parte a la otra del audio. Y no podéis escuchar el audio a 128 kilobits por segundo. Aunque bueno, también os digo la verdad, mi voz tampoco es que mejore enormemente si le subimos el bitrate de 64 a 128. Bueno, ahora, no quiero entreteneros más y vamos a charlar sobre cómo crear servicios en Debian utilizando Systemd. Para ello vamos a crear el servicio Nebula, que es el que hemos utilizado. Si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito, prometo no enrollarme demasiado, recordad que esto está en eduardogollado.com, que este es el capítulo número 202 y que hoy es 15 de diciembre de 2019. Redes, hosting, tecnología, eduardogollado.com. El otro día realizamos una instalación de Nebula que consistía básicamente en copiar un ejecutable de Debian y crear un pequeño fichero de configuración, un YAML. Era muy sencilla la instalación, ¿verdad? Muy sencillita, no había que hacer absolutamente nada. Bueno, el problema es que para ejecutarlo teníamos que poner en cada uno de los ordenadores que compartían nuestra SDN el comando cada vez, que era nebula -config y luego barra y el camino que sea hasta el fichero config.yaml. Bueno, y teníamos que tener esa consola encendida, abierta todo el rato, o si no queríamos tenerla abierta, teníamos que correrlo en background o hacer alguna historia. Pero vamos, esto era... Bueno, es una cosa terrorífica, tener una ventana abierta para poder trabajar todo el rato. No, eso no es lo suyo. Lo suyo es un service Nebula Start. Y si es posible, ni eso. Que eso salga por defecto, desde el momento cero y que no tengamos que hacer nada. Bueno, esto sería lo ideal, ¿vale? Que funcionase como si fuera, por ejemplo, un servidor Apache, ¿vale? Que agarra, funciona y ya está. O incluso, ya os he dicho, que se arranque solo, sin tener que hacer nada. Pues esto se consigue gracias a los servicios. Crear servicios en Debian no es tan complicado, como mucha gente pueda pensar. Lo que tenemos que hacer es simplemente crear un fichero que se va a llamar nebula.service. Bueno, el Nebula puede ser lo que queráis, ¿vale? .service sí, eso sí que es así. Y bueno, ahora, si me estáis escuchando mirar en móvil, es importante, porque si tenéis un podcatcher de los que os he dicho que soportan capítulos, ahora mismo estáis viendo el fichero, ¿vale? Bueno, vamos a crear el fichero en el directorio /etc /systemd /system y luego nebula.service. ¿Con qué contenido?
ya os digo, mirad la pantalla. ¿Que lo veis? Guay. Ese es el contenido que tenéis que poner en el fichero. ¿Que no lo veis? Bueno, pues si no lo veis, tenéis que ir a las notas del programa o a eduardogollado.com o incluso en las propias notas del podcatcher, ¿vale? No nos vamos a volver locos. En iVoox también, si veis a las notas del programa, podéis ver lo que tiene. Pero vamos, básicamente lo que nos interesa es ponerle una descripción, el identificador y muy importante en la línea, casi lo más importante, esa que pone es exec start, que es donde vamos a ejecutar el software. Que yo le digo que es /usr, /local, /bin, /nebula, -config, espacio, /etc, /nebula, /config.yaml. Y luego restart always. Es decir, que se muere el proceso por lo que sea. No sé, puede pasar 1000 cosas. Es una versión 1.0, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo? El Linux, el Debian en este caso. Reiniciarlo, siempre. ¡Pum! Que lo reinicie. Es decir, lo que queremos es que esto esté funcionando siempre. Bueno, si habéis visto el fichero en la pantalla, ya sabéis qué es esto de los capítulos. Y bueno, la verdad es que mola muchísimo, ¿verdad? Yo creo que solo por esto merece la pena. Bueno, hay cosas en este fichero que, bueno, las he hecho para que quede aquello más bonito y elegante. Por ejemplo, en el fichero digo que ejecuto Nebula desde usr local bin nebula, en vez de ejecutarlo desde etc nebula. Vale, ¿por qué hago eso? Bueno, pues porque los ejecutables hay que ejecutarlos desde su sitio. No podemos tener los ejecutables divididos por todo el sistema, regado por todas partes, porque eso no es lo suyo, ¿verdad que no? Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para que el ejecutable esté en usr local bin? ¿Hemos copiado etc nebula /nebula? Pues no, evidentemente no. Hemos creado un enlace simbólico, simplemente ln-s /etc /nebula espacio /usr /local /bin /nebula. Primero el origen y luego el destino. ¿Por qué? Pues porque si Nebula... Bueno, imaginad que Nebula decide actualizar el software. Ahora están en la versión 1.0, pues fijaos si tiene recorrido, ¿no? Imaginad que lo actualizan, ¿no? Entonces yo lo bajo y lo dejo pues donde está todo lo demás, en etc Nebula. Genial. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo ejecute, como lo estoy ejecutando desde usr local bin /nebula, ¿qué es lo que pasa? Pues que estoy ejecutando la versión antigua en vez de la nueva, que es la que me he bajado. Entonces de esta forma, de hacer un enlace simbólico, que un enlace simbólico es como en Windows un acceso directo, ¿qué es lo que conseguimos? Ejecutar la versión buena y solo tener una copia y no tener 17 copias de lo mismo, porque eso la verdad es que no es muy práctico para nada. Bueno, ahora ¿qué nos quedaría? Pues simplemente nos va a quedar habilitar el servicio para que, para que arranque a partir de ahora, para que arranque solo. Entonces, una vez creado el fichero, que habéis visto que no tiene gran cosa, simplemente systemctl espacio enable espacio nebula. Ya está. Con esto va a arrancar la próxima vez que arranque el sistema. Ahora mismo no está funcionando. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer para arrancar la primera vez? Solo la primera, luego ya no va a hacer falta, evidentemente. Pues service nebula start. Ya está. No tiene nada más. Obviamente, entiendo que antes de hacer esto que os digo, habéis repasado la configuración de Nebula, habéis comprobado que está bien y lo habéis probado de la forma tradicional. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay pequeños errores que os pueden llevar por el camino de la amargura un rato largo. A mí me ha pasado. Me confié demasiado y de repente me encontré con un error que era no pki.ca path or pem data provider. Muy bien, genial. Me volví loco.
esto es un error de Nebula, patatín, patatán, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y sabéis qué era? Que, bueno, como dice mi amigo Adrián, no es la flecha, sino el indio, ¿vale? Así que yo lo estaba ejecutando mal. Estaba ejecutando usr local bin nebula -config /etc /nebula /config.yml. Y es config.yaml, YAML. Me había dejado la A. Así que a veces estos pequeños errores de typo, errores tontos como este, que vosotros lo podéis ver 40 veces y 40 veces que lo vais a ver bien, estos son los peores, porque son los que os van a dar más problemas y vais a estar perdiendo ahí el tiempo más y más rato. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya servido este pequeño recordatorio de administración de Linux y que os funcione correctamente todo el tema de los capítulos, ¿vale? Porque esto de los capítulos, los MP3, es un trabajo, porque en Linux, que es donde yo lo hago todo, no hay un software que lo haga. Entonces lo tengo que hacer todo vía una página web y es un poco rollo, ¿vale? La página web es Auphonic, con PH, ¿vale? Por si queréis hacerlo vosotros, Auphonic tiene un servicio gratuito que hace esto. Porque todo el software que he encontrado para hacerlo de los capítulos está para Mac. Y no voy a comprarme un Mac para hacer eso, ¿verdad? A ver. Y luego esto pues es un poco... Tiene su trabajo. Pero bueno, sin más, despedirme de vosotros. Voy a intentar grabar otro capítulo antes de Navidad, que todavía quedan 10 días. No sé si lo conseguiré. Si lo consigo, perfecto. Y si no, felicitaros las fiestas. Pero ya os digo que voy a hacer un esfuerzo sobrehumano, aunque solo sea un capítulo de 2 minutos para felicitaros. Y ya está. Bueno, amigos, nos volvemos a escuchar en el próximo, que ya será el 203. Y recordad que tenemos un grupo fantástico en t.me/el podcast. Un grupo de Telegram en la página web, a la derecha, ahí están todos los enlaces. Y luego, si queréis hacerme un regalo de Navidad, por favor, compartir el audio y decírselo a mucha gente, que cuanto más gente lo escuche, mejor. Venga, hasta luego y nos oímos en la próxima. Hasta luego, chao.